Eh, Quejas y amargura. ¿Cómo vas con eso? Dices, "Ay, mal". Tengo un amigo que, pues como que tenía esa tendencia a quejarse. Y una vez le comenté a otra persona, oye, me encontré con fulanito. Me dice, órale, ¿y de qué se está quejando ahora? Y un poco tenía como esa, pues ya esa costumbre de estar quejándose, amargura, y todos tenemos razones para estar amargados. Absolutamente todos, ni siquiera sin buscar, nomás ahí mirando tu vida, puedes encontrar razones para amargarte. Eh, Decía Lenin, ¿no? Nomás con salir a la calle y ver que vives en el DF y el tráfico y la lluvia y la contaminación, puede ser un motivo de amargura en tu vida. O si tú tienes demasiado dinero y la gente te envidia, puede ser un motivo de amargura. O si no tienes dinero, pues porque nadie me pela y nadie me envidia, también es un motivo de amargura. Entonces, prácticamente cualquier estado o circunstancia en la que estés puede ser, si no pones suficiente atención, un motivo para amargarte. Y lo que vamos a estar estudiando el día de hoy son tres casos con distintas circunstancias y cómo respondieron ante eso y cómo respondieron sin amargura, además. A primera vista, cuando lo leamos, a lo mejor vas a decir, pero es que eso no produce amargura. Y eso siempre nos sucede. La vida de los demás nos parece que no es suficiente razón como para que haya amargura. En cambio, nuestra vida sí. Entonces, ¿qué te parece si abrimos la palabra? Lucas capítulo 2, versículo 21 es donde vamos a comenzar. Lucas es un evangelio que nos presenta a Jesucristo. El mayor énfasis del doctor Lucas es presentarnos la humanidad de nuestro Señor. Lucas es un doctor, es el que conoce mejor el cuerpo humano, y Dios lo elige para, en este evangelio, dejarnos claro que Jesucristo es el hombre perfecto que se necesitaba para que pudiéramos ser rescatados. Por eso es el que detalla más cosas en su infancia. Normalmente los otros evangelios no nos dan muchos datos de su infancia. Lucas es el que sí nos presenta ciertos datos y el día de hoy vamos a ver algunos de ellos. Acaba de pasar esta escena con los ángeles cantando esto de gloria a Dios en las alturas, ¿no? Gloria in excelsis. Luego los pastores yendo a ver al bebé y luego difundiendo la noticia. Y la escena del versículo 21 sucede una semana después. Dice, versículo 21 de Lucas 2. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. En estos versículos, es la primera escena, vamos a ver 3 ritos que nuestro Señor Jesús cumple, o su familia, ¿no? Su mamá, María, y su padrastro, José, cumplen. El primero de los ritos es el de la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto de Dios con Abraham, y a partir de Abraham con toda su descendencia. Este pacto, la circuncisión era la marca de que son el pueblo que Dios había escogido. ¿Te acuerdas que Dios le dice a Abraham, deja la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré, haré de ti una gran nación, te bendeciré y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra? Bueno, más adelante, cuando vuelve a reiterarle esta promesa, le dice, esta es la señal del pacto, la circuncisión. Es como que no es la base de la promesa, sino la señal de que son parte de esa promesa. Y nuestro Señor Jesús cumplió con eso. La ley decía que al 8º día tenía que ser circuncidado y fue hecho de esa manera. Y por la tradición, en el día en que era circuncidado el niño, tenía que ponérsele el nombre. Y digamos que le ponen lo bautizan, por decirlo así, el día de hoy, le ponen el nombre de Jesús, porque ese es el nombre, no sé si lo recuerdas, el ángel cuando viene con María le dice, y pondrás su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir Dios salva o Jehová salva. Entonces le ponen el nombre de Jesús. El segundo rito que está cumpliéndose ahí es el rito de la purificación. El rito de la purificación. Cuando una mujer daba a luz, estaba ceremonialmente inmunda. Es decir, al dar a luz había sangrado, había otro tipo de fluidos, y entonces eso la hacía ceremonialmente inmunda. Y por la ley, todo esto lo puedes leer en Levítico capítulo 12, por la ley tenía que estar 40 días esperando para poder ser purificada. Y son estos 40 días que ella espera, y cuando se cumplen estos 40 días, tiene que ir a, digamos, pagar, hacer un sacrificio por su purificación. Este sacrificio era un cordero y un palomino o una tórtola. Un cordero y un palomino o una tórtola. Pero ahí en Levítico 12 dice, si la familia no tuviera los recursos suficientes, si no tuviera la capacidad económica suficiente para presentar esto, porque un cordero era caro, no era barato, si no tienen para eso, pues pueden presentar 2 palominos o 2 tórtolas. Y lo que vemos es que en el versículo 24 dice que presentaron un par de tórtolas o 2 palominos. Es decir, nuestro Señor Jesús nació en una familia que económicamente era pobre, no tenía muchos recursos, no pudieron llevar la ofrenda, digamos, cara, sino la ofrenda que era para aquellos que no tenían dinero. Aunque, si lo piensas bien, María está llevando un cordero al templo, el Señor Jesucristo, solo que no va a ser sacrificado todavía, sino hasta dentro de unos 30 años todavía. Pero ese es el rito por la purificación. Y el tercer rito que están cumpliendo es el de la presentación. El rito de la presentación, no sé si tú lo recuerdas cuando estudiamos Éxodo, la última de las plagas que hay antes de que el pueblo sea liberado de Egipto es la de la muerte del primogénito. Y Dios dice, tomaré la vida de cada primogénito, de cada familia, e instruye a su pueblo que para poder salvar a su primogénito, lo que tienen que hacer es sacrificar un cordero y con su sangre pintar el dintel de la puerta. Entonces, cuando pasara por ahí el ángel, al ver la sangre del cordero en la puerta, iba a brincarse esa casa y no iba a tomar el primogénito de esa familia. Entonces, de esa manera, Dios, digamos, salva a los primogénitos de Israel. Y ya que tenían que haber muerto, pero fueron salvados por esa sangre, Dios declara, los primogénitos ahora me pertenecen. Tenía que haber tomado sus vidas, los salvé, pero ahora me pertenecen. Y el primogénito de cada familia, desde entonces le pertenece al Señor. Más adelante, ya en el desierto, Dios va a decir, voy a cambiar a todos los primogénitos que me pertenecen por la tribu de Leví. La tribu de Leví va a estar en representación de todos los primogénitos. Entonces, en vez de cada primogénito, voy a tomar a uno de la tribu de Leví. Entonces, la tribu de Leví ahora pasa a ser mía, y se hace el cálculo. En aquella época había más primogénitos de otras familias que levitas, entonces se paga el resto al templo, y de esa manera se rescata. Y a partir de ahí en adelante, cada primogénito le pertenece al Señor, y había que rescatarlo, había que pagar al templo 5 siclos de rescate por el primogénito, porque era del Señor. Y eso es lo que está pasando acá. Jesucristo es el primogénito de María. Entonces, cuando lo presentan, básicamente están presentándolo y están pagando el rescate por el primogénito, los 5 ciclos que la ley demandaba. Entonces, son estos 3 ritos que están descritos ahí y que Jesús, o más bien José y María, están llevando a que se cumplan. Esa es la primera escena. Vamos con la segunda escena, versículo 25, y vamos a ver a Simeón. Simeón quiere decir el que oye, curiosamente, es el que escucha. Y quiero que leamos lo que pasa con Simeón, pero teniendo en cuenta esto. Él realmente, si tú lo quisieras poner de esta manera, él pertenece al Antiguo Testamento. Es decir, está en Lucas, está en el Nuevo Testamento, pero todavía no conoce las enseñanzas de Jesús, no tiene las cartas de Pablo, no tiene las cartas universales. O sea,
Todo en él es todavía como si fuera del Antiguo Testamento. Y fíjate cómo es descrito, versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén, la familia de Jesús fue a Jerusalén a cubrir todos estos ritos, y dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O literalmente lo puedes traducir también al Cristo del Señor. Ungido quiere decir Cristo. Y movido por el Espíritu vino al templo. Hagamos una pausa ahí y analicemos qué es lo que se dice de Simeón. Número 1, se lo llama justo y piadoso. Justo hace referencia a cómo era su trato con los demás hombres. Y piadoso hace referencia a cómo era su relación con Dios. Siempre que en la Biblia, acuérdate, esto es muy fácil de recordar. Piadoso, todo lo que es piadoso, pío, piedad, tiene que ver con lo que le agrada al Señor. Al contrario, lo impío, la impiedad, es lo que desagrada al Señor. Entonces, este hombre es justo en su relación con los hombres, piadoso en su relación con Dios. No solo eso, fíjate dónde estaba su esperanza. Esperaba la consolación de Israel. Su esperanza estaba en la consolación de Israel y es una clara referencia que estaba esperando el Mesías, aquel que iba a venir a rescatar al pueblo. Él estaba anhelando esto, él estaba esperando ese momento. La tradición dice que Simeón era un hombre mayor, tenía arriba de 100 años. No lo sabemos, bíblicamente no se nos presenta ninguna referencia al respecto. Pero sí sabemos que, no importa, su esperanza no estaba cuánto tiempo más iba a vivir aquí en la tierra, qué iba a conseguir aquí en la tierra. Su esperanza estaba en la venida del Mesías. Eso es lo que él esperaba. No solo eso, fíjate cómo su vida, dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. En tu caso y en mi caso, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. En su caso todavía no podía ser así porque todavía no se había realizado el sacrificio en la cruz. Pero estaba el Espíritu Santo sobre él, lo estaba guiando. Además, fíjate qué tan sensible era a la voz del Espíritu. Verso 26 dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Era sensible a la voz del Espíritu. El Espíritu le dijo, no vas a morir hasta que veas al ungido de Dios, hasta que veas al Mesías, hasta que veas al Cristo. No vas a morir. Entonces él estaba esperando eso. Ese es su anhelo. Voy a ver al Mesías, voy a ver al Cristo, voy a ver al ungido. Y no solo eso, sino que una mañana, de alguna manera, el Espíritu Santo le dice, hoy es el día, ve al templo. ¿Te imaginas cómo te hubieras sentido tú si fueses Simeón? Y de pronto esta mañana Dios te dice, ve al templo, hoy vas a conocer al Mesías. Entonces va, versículo 27, al final dice, fue en el momento exacto, ¿no? Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Llega Simeón, no sabemos exactamente cómo, pero de alguna manera el Espíritu Santo le dice, es ese el ungido. Y va y lo toma en sus brazos. Un amigo me dice porque una vez yo le dije, es que los los niños son tan delicados. Y me dice, sí, el primero es delicado. El segundo, ya no tanto. Y el tercero se cría solo, prácticamente. Por esto de que al primer hijo, no, que no le dé el aire, que no le dé el viento, que no lo toquen, que no lo miren, que no así. Al segundo ya como que, pues, ya no hay, ya el tercero ya solo, ¿no? Ahora, este es el primogénito de María y de José. Y de pronto viene un señor mayor, desconocido, y toma al niño. No dice que fue arrebatado ni brutalmente, pero de todos modos yo no sé si
alguien desconocido me dice, ¿lo puedo agarrar a su hija? No. Pero toma al niño Jesús y empieza a decir algo, o sea, bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y empieza a adorar, empieza a adorar. Y es muy interesante lo que él dice. En primer lugar, la palabra Señor que utiliza en el versículo 29 no es la que normalmente se utiliza. Normalmente cuando se habla de Señor se utiliza la palabra Curios, que es como un título de nobleza. Aquí Simeón utiliza la palabra déspotes, de donde viene nuestra palabra déspota. Entonces, el que hace todo de acuerdo a su propia voluntad. Y lo que él está diciendo es, tú eres el déspotes, tú eres, Señor, el que hace todo de acuerdo a tu propia voluntad. Tú eres, digámoslo así, tú mandas, Señor. Y luego dice, despides a tu siervo en paz. Y la palabra despides es hermosa, porque se utiliza de tres maneras distintas en otros contextos. Número uno, es la palabra apolúo, que se utiliza cuando un esclavo es dejado libre. Cuando un esclavo es dejado libre, se le dice que apolúo a este esclavo, lo dejo libre. Y él está diciendo esto, ¿no? Tú despides a tu siervo en paz. En otros casos, la misma palabra se utiliza para cuando una barca que está en el muelle, amarrada al muelle, la desamarras para que pueda zarpar. Eso es apolúo. O sea, quitar las amarras para que pueda zarpar. Y en tercer lugar, esta misma palabra se utiliza para cuando has hecho una tienda de campaña y la tienes que desarmar. Tienes que apolúo esa tienda. Entonces, cuando está diciendo Simeón esto, despides a tu siervo en paz, está diciendo, me estás liberando de este cuerpo. Estás soltando mis amarras para bogar mar adentro. Ahora, Señor, estás deshaciendo este tabernáculo, estás desarmando este tabernáculo. Ahora, yo lo entiendo. Yo quiero vivir un rato más. En septiembre, si Dios lo permite, nace mi hijo y yo quiero estar ahí y quiero verlo crecer y quisiera verlo entrar a la escuela. Eso sí, que venga el Señor antes de que mi hija llegue a la adolescencia, eso sí. Pero quiero vivir todo ese tiempo. No tengo prisa por morirme, es la verdad. Pero por otro lado, paradójicamente, ya no aguanto el momento, ya no aguanto la espera en el que Dios diga, ¿sabes qué? Estás libre de la esclavitud de tu carne. ¿Sabes qué? Vamos a desamarrar esa barca para que puedas bogar mar adentro. Esta imagen, no sé si viste las crónicas de Narnia, cuando el ratoncito dice, voy a entrar y se sumergen las olas para ir al país de Narnia, al país de Aslan, perdón. Es esa imagen de que Dios un día va a desamarrar, va a soltar las amarras de tu barca para que puedas ahora sí libremente bogar mar adentro. O esta idea de que este tabernáculo va a ser desamarrado, va a ser desarmado, va a ser deshecho. Y dice Pablo, para tener una casa preparada por Dios en los cielos. Y Simeón está diciendo, ahí está mi mente. Y el día de hoy, yo ya puedo vivir eso. Señor, ya puedo morir tranquilo, conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. No dice, he ganado la salvación. No dice, gracias a todo mi comportamiento me has otorgado la salvación. Simplemente dice, he visto la salvación y ahora puedo morir tranquilo. Y me encanta que la salvación no es un rito, no es una serie de normas que hay que cumplir, no es una suscripción a una iglesia o a un club o algo así. La salvación es una persona. Jesús quiere decir Dios salva. Entonces, Simeón lo ve y dice, he visto la salvación, no he hecho, no he ganado, he visto este bebé, este niño es la salvación
ya puedes desamarrar esta tienda. Después de hacer este acto de adoración, fíjate, continúa adorando, versículo 31, desde el 30 voy a leerlo, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y es interesante que no solo adora por esto lo que él está viviendo en su vida, ahora puedo ser despedido en paz, sino que además dice algo que hasta ahora no se había dicho. Los ángeles no lo habían mencionado, los pastores no lo habían mencionado, nadie lo había dicho. ¿Qué cosa? Que esta salvación estaba preparada en presencia de todos los pueblos para revelación a los gentiles. O sea, no solo se trata de Israel. Yo imagino a María y José que de todos modos ya están así como sacados de onda con este señor, con su bebé y diciendo todo esto. Y luego empieza a hablar, y Señor, ya esta salvación está preparada para los gentiles. ¿Para los gentiles? ¿No es solo para Israel? No, es para salvación de todo el mundo. Por eso dice el verso 33 que quedaron maravillados de todo esto que se decía de él. Verso 34. Después de hacer todo este acto de adoración, todas estas palabras de adoración, se da la vuelta y profetiza hacia María y a José. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y será una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esta profecía tiene 3 elementos simbólicos. Uno, una piedra. Otro, una señal. Y en tercer lugar, una espada. Una piedra, una señal y una espada. La piedra está en el versículo 34. Simeón dice: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Jesús es esta piedra para caída o literalmente para ruina, o para levantamiento y literalmente resurrección para muchos en Israel. Y Jesús es eso. Para algunos, Jesús es un motivo de ruina, es un estorbo a su vida, es un motivo de caída. Y tú lo conoces. Mucha gente dice: no, ya se hizo cristiano, arruinó su vida. Y sí, para mucha gente Jesucristo es motivo de ruina. Para otros, como espero que para todos los que estemos aquí, Jesucristo es nuestra resurrección, un levantamiento. Y hasta el día de hoy es así. El día de hoy Jesucristo es esto, es una piedra en la cual tú vas a tropezar para caída, para ruina, o la cual va a ser tu levantamiento, tu resurrección, tu vida. El segundo símbolo es esta señal, le dice: para señal que será contradicha, o señal que será rechazada, rehusada. Jesucristo es una señal. Su vida misma es una señal, algo que apunta hacia algún lado. No solo es el Mesías, sino además es una señal, algo que apunta hacia algún lado. Y dice que será rechazada esta señal. Y todo en su vida fue esto, fue una serie de señales que fueron rechazadas desde el nacimiento milagroso, nacido de una mujer virgen, fue cuestionado. ¿Te acuerdas a los fariseos diciéndole a Jesús: nosotros tenemos por padre a Abraham, nosotros sabemos quién es nuestro padre? Y están diciéndole a Jesús: en cambio, de ti no sabemos exactamente, creo que eres un hijo de fornicación, un hijo de pecado. Su nacimiento, que es una señal, es cuestionada. Los milagros que él hizo vez tras vez se los atribuyeron a Satanás, ¿te acuerdas? Es por Belcebú que expulsa a los demonios. Es por Satanás que hace esto. Su sacrificio, el sacrificio en la cruz, fue un motivo de burla. Le gritaban: a ver, si en verdad eres quien dices ser, bájate y te creeremos.
Su resurrección fue negada. Se diseminó toda una mentira. Han robado el cuerpo. E incluso el día de hoy su regreso es puesto en duda. Es puesto en duda. Entonces su vida es esta señal, pero dice será rechazada, será contradicha, será rehusada. Ahora, el versículo 35 tiene un paréntesis. Ese paréntesis, bríncatelo porque justamente es un paréntesis. En otras traducciones va pegado lo del final del 34 con el final del 35. Mira, déjame leértelo desde el final del 34. Para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y es eso, es una señal que va a ser rechazada, pero esta señal es para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y si te das cuenta, Jesús siempre hace eso. Revela los pensamientos de los corazones. Tú puedes ser budista, puedes ser metafísico, puedes ser, no sé cómo se llaman los que creen en ovnis y esas cosas, mausanista, digamos. Puedes ser ecologista, puedes ser... Incluso puede ser espiritual y no hay problema, nadie tiene problemas, nadie tiene conflictos con eso. Tú dices Jesús y se arma todo un problema. ¿Por qué? Porque Buda no produce nada. Es decir, puedes ser budista, bien por ti. En cambio, cuando yo digo soy cristiano, creo en el Jesucristo bíblico, eso es un ataque para los demás. Es luz en medio de la oscuridad. Todo el mundo cuando enciende la luz tiene que voltear la mirada porque revela quién soy, revela los pensamientos de mi corazón. Incluso sin saber mucho acerca de Jesús, solo con el nombre te das cuenta que hay un saque de onda general. Y así es hasta el día de hoy. Así es. Jesucristo dijo, esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. No es que no entendieron la luz, no es que cómo será la luz, no me queda bien claro, no. Es que hay una decisión de amar las tinieblas. Y es por eso, es esta señal que va a ser rechazada, va a ser contradicha, aún el día de hoy. Es curioso, yo digo, no lo entiendo y sí lo entiendo a la vez, porque lo viví y porque lo hice, pero ¿qué hay en el Evangelio que pueda ofender a alguien? Es decir, Dios quiere perdonar tus pecados. No me digas eso. O sea, es como que es una buena noticia. Dios quiere darle un propósito a tu vida. No, a mí no me metan en esas cosas. ¿No quieres tener un propósito en tu vida o cómo? O sea, tú puedes buscar de pasta a pasta en la Biblia qué hay en Cristo que sea rechazable. No hay nada. Él es amor, Él es luz. ¿Y por qué lo rechazamos? Bueno, ahora digo, no encuentro la razón, pero antes sí tenía razones y rechazaba y odiaba a los cristianos y me caían gordos y me parecían ignorantes y la primera vez que me acerqué al Nuevo Testamento fue precisamente para saber cómo defenderme de estos atrevidos que se meten en mi vida, pero ya lo veo de este lado y digo, ¿y por qué me molestaba tanto? Solo es luz. Y yo estoy en tinieblas. Y es una señal que iba a ser rechazada. Y sabes que es necesario en primer lugar que yo vea eso para darme cuenta, estoy en tinieblas y pueda confesar mis pecados y pueda arrepentirme y pueda recibir su salvación. Y en tercer lugar, la primera es la piedra, esta que va a ser de tropiezo para caída o para levantamiento, esta señal que iba a ser contradicha. Y la tercera es, versículo 35, justo lo que está entre paréntesis. Una espada traspasará tu misma alma. Esto es dicho solo a María. A María se le dice, la vida de Cristo va a ser una espada, y la palabra espada habla de una espada grande que va a traspasar tu alma. María, vas a sufrir. Vas a sufrir. Y no solo en la crucifixión, no solo la cruz, porque ha debido ser doloroso para María ver a su hijo salir
golpeado, con el rostro desfigurado de los azotes, con una corona de espinas, apenas caminando, semidesnudo o desnudo, cargando una cruz a tropezones, sangrando, viendo cómo de los costados le gritan, le escupen, y ella sabiendo que no ha hecho nada, no ha hecho nada malo en toda su vida. No solo ese dolor, sino desde mucho antes, en casa, de niños, la sombra de que fue un hijo ilegítimo fuera del matrimonio, el rechazo de sus otros hijos, los hijos que vienen después de Jesús, el rechazo a Jesucristo porque Él es el probable el hijo bastardo, el hijo de pecado, los rumores, hablando mal de María. E incluso cuando Jesús ya tiene 30 años, tú recuerdas Juan capítulo 2, María le dice en el inicio de señales, el primer milagro que hace Jesucristo, María le dice, Jesús, se quedaron sin vino. Y Jesús hace una aclaración, dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Ya no le dice mamá, le dice mujer. María, a partir de este punto, esta es otra historia. Hasta aquí fui sujeto a ti como mi madre, a partir de ahora voy a la cruz como tu Salvador. Hay un cambio. En el corazón de María no ha debido ser fácil este cambio de relación. O Marcos 3, Marcos 4 me parece, que están en la casa toda atiborrada de gente y le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y dice la palabra que lo buscaban porque pensaban que estaba loco, se había vuelto loco, está fuera de sí, hay que llevarlo a la casa. Y le dicen, Jesús, te buscan tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Dios. Y María tiene que entender esta nueva relación, que ya no es su hijo, ahora está cumpliendo la misión por la que vino al mundo. Y ha debido ser doloroso eso también para Jesús. Digo, pero para María. No solo la crucifixión, sino toda esta vida de esta espada atravesándole el corazón, atravesándole el corazón. Ahora sí, déjame hacer una aclaración. En ningún lugar en la Biblia, en ningún pasaje en la Biblia, ni siquiera se deja como ver ni un poquito que las aflicciones de María aportan en algo a la obra redentora de Cristo. De ninguna manera. Y de ninguna María también. De ninguna manera estos sufrimientos aportan en algo a la obra redentora que solo Cristo puede hacer. Esto simplemente era parte del encargo de Dios para María. Ok, vamos el primer caso es la familia de Jesús cumpliendo con estos ritos. El segundo caso es Simeón. Vamos al tercer caso, versículo 36. Ana. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ana es esta mujer profetisa. La Biblia menciona pocas veces a una profetisa. Esta es una de ellas, una mujer entregada al Señor, una mujer que se casó, vivió 7 años con su esposo murió de alguna manera, no sabemos, pero murió, y a partir de ahí ha vivido viuda por muchos años. En la traducción de la Reina Valera 60 dice 84 años, entonces súmale para tener su edad, son 84 de viudez, más 7 de matrimonio, más por lo menos 16 hasta el momento en que se casa. Es una mujer que tiene más de 100 años. En otras versiones dice que en este momento está sucediendo cuando ella cumplió 84 años. No importa. Lo importante es que es una mujer que ha estado muchísimo tiempo viuda y ha estado sirviendo al Señor y ya es una mujer mayor. Y nada de eso altera lo que ella hace, estar de día y de noche en el templo. Pero ojo, a todos nos encanta venir a la iglesia cuando somos servidos.
pero ella no iba a ser servida. Ella iba de día y de noche a servir a Dios con alabanza, con oración y con ayuno. A eso está yendo ella todo el día, por 84 años, todos los días, de día y de noche, al templo, a servir, a servir, a servir. Pregunta, después de 80 años de estar haciendo eso, ¿tú crees que se pudo haber dado cuenta de que en el templo había hipocresía? Que había cosas que no estaban del todo bien, que había cosas que no estaban correctas. Seguro. Pero eso no mueve lo que ella tiene que hacer, servir a Dios en el templo de día y de noche. Seguramente conocía a Simeón, porque Simeón, siendo un hombre lleno del Espíritu, habrá estado en el templo muchas veces. Y fíjate lo que sucede, versículo 38. Estaba presentándose en la misma hora, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Llega Ana y seguramente llega y escucha que Simeón grita, dice, ¡wow! Una risa, una cosa así. Y dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y a lo mejor Ana escucha eso y dice, wow, el Mesías ha llegado. No hay nadie que pueda cubrir esa definición. Y entonces empieza a dar gracias a Dios y empieza a hablar no de Simeón, no de María, no de José, sino del niño a todos los que esperaban la redención. Entonces empieza, es una mujer mayor, no creo que haya salido corriendo a todas partes, pero empieza a caminar y a todos empieza a decirle, ha llegado el Mesías. Ya está, es el tiempo, se ha cumplido, ha llegado el Mesías, ha llegado el Mesías, ha venido el Mesías. ¿Sabría que ese día se iba a encontrar con el Mesías en el templo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Habrá escuchado lo que pasó con los pastores 40 días atrás? ¿Habrá escuchado esos rumores? ¿Quién sabe? Versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Cumplido todo este rito, todo lo que la ley demandaba, regresaron a Galilea, que está al norte, específicamente a la ciudad de Nazaret, de donde habían salido para cumplir con el censo. No sé si lo recuerdas. Lucas omite dos cosas importantes, por alguna razón no las narra, están narradas en los otros evangelios, pero él las omite, que es la visita de los sabios de Oriente y el viaje, la huida a Egipto de José, María y el niño. Esas dos cosas Lucas no las menciona por alguna razón, pero suceden y después de eso ya regresan a Nazaret, donde Jesús va a vivir toda su infancia hasta los 30 años, cuando comienza su ministerio público. Y por eso va a ser llamado Jesús de Nazaret, ¿no? O el Nazareno, a pesar de que él no es de Nazaret, él es de Belén, él nació en Belén, como lo decía la profecía. Y dice que Jesús crecía y se fortalecía. Esto habla de este desarrollo que tuvo que pasar nuestro Señor. Tuvo que pasar por todas las etapas de desarrollo físico, aprender a caminar, aprender a pararse, aprender a agarrar, aprender a hablar. Tuvo que crecer y ser fortalecido poco a poco como cualquier niño. ¿No te encanta que Él pueda entender cuando estamos así y hemos vivido eso? Nos entiende perfectamente porque ha vivido todo esto. Él poco a poco se fue llenando de sabiduría, no solo en el sentido de que iba aprendiendo el alfabeto, que iba aprendiendo cómo se es árbol, los nombres de las cosas, sino también todo lo que concierne al Señor. ¿Cómo habrá sido enseñarle a orar a Jesús? Max Lucado, el escritor, en un libro dice, tiene 36 cosas que le preguntaría a María, ¿no? Y algunas que recuerdo son,
¿Mencionaba algo Jesús cuando veía un arco iris? ¿O cómo fue enseñarle el nombre de las cosas que él mismo había creado? ¿De niño tuvo algún amigo que se llamaba Judas? ¿Cómo le enseñaste a orar? Yo cuando mi hijita era chiquita, la agarraba y le leía siempre el Salmo 100 y el Salmo 23. ¿No? El Salmo 100 para que supiera que Él es el Señor y nosotros ovejas de su prado. Y el Salmo 23 para que supiera que al ser ovejas de su prado, Él es el pastor. ¿No? Siempre le leía eso. Pero ahora lo imagino, o sea, tienes a Jesucristo y ¿cómo le puedes enseñar eso? Bueno, tú no eres oveja de tu prado, tú eres el pastor y tú eres el Señor, pero es, el niño va creciendo y va aprendiendo la palabra y va memorizando la ley y va mostrando sabiduría, no solo espiritual, sino también natural de la que está sucediendo acá, de las cosas físicas, resolver los problemas cotidianos. Y dice que la gracia de Dios estaba sobre él. Y la gracia de Dios habla del favor de Dios. Pero eso no quiere decir que su vida fue color de rosas. Acompáñame, por favor, y ya casi vamos a terminar, al Salmo 69. El Salmo 69 en muchos pasajes es un salmo mesiánico, habla del Mesías. Y en esta parte yo creo que es Jesucristo hablando de su infancia. Salmo 69, versículo 7. Fíjate cómo fue la infancia de Dios. Y dice que la gracia de Dios era sobre él. Pero fíjate cómo era su infancia. Salmo 69, 7. Es Jesús el que habla. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. No, sus hermanos no tuvieron una buena relación con él hasta después de la resurrección, cuando sus ojos fueron abiertos. Incluso en el tiempo de ministerio se burlaban de Jesús, sus hermanos, diciéndole, ¿por qué no vas a Jerusalén? Ahí tiene que darse a conocer un profeta, ¿no? ¿Y no que tú eres profeta? Y dice, extraño he sido para mis hermanos, desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Él veía lo que sucedía en el templo, él veía las cosas que estaban alrededor, se sentía ofendido en sí mismo, lloraba afligiendo con ayuno y eso era un motivo para que se burlaran de él. En vez de decir, wow, cuánto ama a Dios, era un motivo de burla. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Motivo de burla por querer agradar a Dios desde niño. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. En la taberna de la esquina se cantaban canciones acerca de este niño que no se sabía de quién era hijo, de este hijo de pecado, de este hijo de fornicación. Se burlaban de él. Verso 13, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. O sea, la gracia de Dios estaba sobre él, pero no fue fácil este tiempo de su infancia. Estos tres casos, la familia de Jesús, Simeón y Ana, y Jesús mismo en su infancia, podrían tener razones para amargarse. Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué razones para amargarse? Bueno, número 1, José y María reciben este encargo que ellos no lo pidieron. Dios dice, he decidido nacer en ti, María, y José tiene que llevar una señal de vergüenza toda su vida, y María también, y podría ser un motivo de amargura. Y cuando nace, encima tienen que ir y pagar. Y Dios no los ha hecho millonarios, no los ha dicho, bueno, como van a ser mi hijo ahí, aquí tienen un cheque en blanco para todo lo que necesiten. No. Y tienen que ir probablemente rascando las monedas para poder pagar los 5 ciclos que se necesitan para el rescate del primogénito, porque la ley lo demanda,
para poder hacer este sacrificio. No tienen un cordero, tienen que llevar 2 palominos. Y a lo mejor dirán, o sea, ¿para qué quiero esto? Y María le dicen, y una espada va a atravesar tu alma. O sea, encima de todo esto voy a estar con un dolor en mi alma todo el tiempo. No, gracias, no quiero este privilegio. Y podrían haberse amargado. Es más, ni siquiera tienen derecho a ponerle el nombre a su hijo. Tienen que ponerle el nombre que Dios ya dijo. Pero eso no los llena de amargura. Eso no los llena de amargura. Simeón es un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo. Ha vivido esperando este momento porque se le ha sido revelada. Tú vas a ver al Mesías antes de morir. Y de pronto escucha esto. Hoy es el día. Ve al templo. Y llega al templo, a lo mejor pensando, va a venir el Mesías. ¿Dónde está la puerta? ¿Por qué calle vendrá? Donde quepan todo su ejército. Y va a venir en su caballo blanco. Y va a venir un vencedor a echar por tierra este imperio que nos tiene aquí. Y va a venir el Mesías. Y escucha una voz tal vez que dice, es ese bebé que está ahí enfrente. Y es así como, ¿este bebé? Esperé toda mi vida por este bebé. No es gran cosa, cabe en mi mano. ¿Cómo pude haber esperado toda mi vida, toda mi esperanza está aquí en esto que tengo en mis manos? Que de hecho yo soy más fuerte que esto porque yo lo puedo cargar. Y Simón pudo haber dicho, perdí mi tiempo, qué amargura, no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quería. Yo quería ver entrar al Mesías gobernante a tomar Jerusalén, a gobernar sobre el mundo, la restauración del reinado davídico. Y es solo este bebé. Y aquí están todas mis esperanzas. Pero él nos amarga. Él dice, es este bebé. ¡Wow! Señor, puedes despedirme en paz. No hay nada aquí, ya, no me ata nada aquí en el mundo, no necesito nada de lo que está aquí. Ya, o sea, he visto tu salvación, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero? Y tú y yo deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Decirle, Señor, pues ya he visto tu salvación, ¿qué más quiero de este mundo? Hubo una época en la que yo caí en una depresión muy fuerte, hace años, hace como 10 años, y dije, me voy a mi casa. O sea, ¿qué hago en México? ¿Para qué quiero México? No quiero estar acá. Y además, lo más importante que era conocer al Salvador, ya lo hice. ¿Qué me espera aquí en México? Mejor me regreso a mi casa. Y esa es la actitud que deberíamos tener, no solo en depresión y en amargura, todo el tiempo. ¿Qué espero aquí? ¿Qué quiero de aquí? Nada, ya he visto la salvación. Señor, estoy listo, cuando tú quieras. Yo ya estoy en la barca. Cuando tú la desamarres, nada más dale el empujoncito y yo voy a navegar donde tus vientos me lleven. ¿O qué tal Ana? Ana vivió 7 años de matrimonio, nada más, y 84 años de viuda. Y podría decir, ¿por qué, Señor, me haces esto? ¿Por qué, Señor, me haces esto a mí? Yo que te sirvo, yo que te amo. ¿Cómo? O sea, ¿por qué solo 7 años de matrimonio? Y ahora en mi viudez, tantos años sirviéndote y sigo sola. Podría haberse amargado realmente. Pero no, en vez de eso, iba al templo a servir a Dios con oración, con ayuno, con gozo, día tras día tras día. Y su cuerpo se va debilitando, sus ojos van fallando, su cuerpo cada vez más débil, ella cada vez más anciana y sigue ahí. Y un día de pronto, ahí está el Mesías. Y ella nos dice, ay Señor, si hubiera pasado esto hace 40, hace 50 años, hubiera podido salir al mundo a decirles, ¿por qué justo ahora cuando ya no puedo caminar, cuando ya no puedo ver? O pudo no amargarse y decir, gracias Dios. Y no puedo correr hasta Antioquía, eso lo va a hacer Pablo. No puedo correr hasta Roma, eso lo va a hacer Pablo. Pero yo puedo caminar por acá y decirle a todos los que están aquí cerca, oye, ha nacido el
yo lo vi, mis ojos han visto la salvación. O Jesús mismo, el autor y consumador de nuestra fe, que tenía puestos los ojos en la meta, la gloria de Dios, y menospreció el oprobio. Eso dice la palabra. Solamente por eso que tenía enfrente. Y tú y yo tenemos esa misma oportunidad el día de hoy. Porque estas personas eran personas reales. Ayer terminábamos de estudiar la carta de Pablo a los romanos y en el último capítulo hay una lista de nombres. Pablo está diciendo, salúdenme a fulanito, salúdenme a perenganito, saluden a tal, saluden a cual. Y ¿sabes qué? Todas fueron personas reales que tuvieron su tiempo y tuvieron su oportunidad. Y tenían problemas económicos, y tenían problemas de salud, y tenían problemas sociales, y tenían problemas familiares, y había problemas políticos, y había problemas en la macroeconomía, y había problemas en el clima. O sea, había todas las mismas circunstancias que nos envuelven a ti y a mí. Y tuvieron su tiempo y su oportunidad para vivir para el Señor. Tuvieron sus 70 años, otros tuvieron sus 15 años, otros tuvieron sus 35 años, otros tuvieron sus 90 años, pero es el tiempo que Dios les dio y en la oportunidad que Dios les dio. Y tú tienes este tiempo y esta es tu oportunidad. Y tú puedes amargarte con las cosas que están alrededor o darle gracias y decir, Señor, he visto tu salvación. Despide a tu siervo en paz, cuando tú quieras. Si quieres 100 años más aquí, no importa, los voy a usar predicando tu evangelio. Y si quieres mañana llevarme a casa, mis maletas ya están en la barca. No tengo que regresar a casa para nada. Yo ya estoy listo. Yo ya estoy listo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque con gozo podemos decir que hemos visto tu salvación. Y no es un ritual. Y Señor, no la hemos conseguido, no la hemos ganado. No teníamos cómo y no podríamos jamás. Hemos visto tu rostro y hemos